acá el peor problema que tenemos es el silencio contra la trata de personas. Y debe haber una buena campaña de concienciación de manera que se denuncie, se conozca, se visibilice y se castigue. Nuestros participantes del programa Tecoporá son los más sensibles y la población objetiva para que pueda caer en esta situación por su vulnerabilidad, y por eso nosotros creemos que es de mucha importancia el acompañamiento de todos los actores involucrados y comprometidos en esta sociedad en cuanto a esta campaña. Bueno, los datos que tenemos del Ministerio Público nos muestran que el 75% de las víctimas que están registradas provienen del departamento de Caguazú. Antes de la capacitación, la taller de Caguazú sobre trata de personas, que en realidad no hay cuaima de betecuri. Pea taller urires estamba ese sapea. Sí, la campaña de sensibilización contra la trata de personas, denominada Ñañatendé Poná, trata de personas OI, es una campaña que consiste en materiales que fueron desarrollados para 3 grupos. El primer grupo es el de las familias beneficiarias del programa Tecoporá. El segundo grupo es el de los guías familiares del programa Tecoporá. Y finalmente, materiales que fueron desarrollados para su distribución a los medios de prensa locales, ya sean radios comerciales o radios comunitarias del departamento. Trata de personas hoy. Es un mensaje del Ministerio de Desarrollo Social con el apoyo del proyecto Ñandecoe, implementado por Partners of the Americas y financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. El proyecto Ñandecoe de Partner nos llega por medio del Ministerio de Desarrollo Social a través de un comunicado donde nos coordinan para trabajar con el proyecto con las familias activas del programa Tecoporá. Hasha, yo supone interés y la capacitación, porque a través de eso ñandere sape aña conocen la trata de personas. Es muy estratégico porque tenemos que hablar en los términos que la gente va a entender, a hablar con crudeza de este problema de trata, de manera que podamos lograr los objetivos que queremos lograr en disminuir y en todo caso, en el mejor de los casos, eliminar la trata de personas en nuestro país. Jeta iterei ojo se hay cuá jeta en ojo a Brasil be o va como es costurero o costurar ja día y noche ja no lle pagáis su vela como se debe apenas o caruja a mí ja sabante oye pagar su becuera tipo como esclavo oye huereco su becuera peso. Y primero se van a empleada doméstica, la doméstica para limpieza, o algunos se van para cuidar a personas ancianas, pero al final es otro cuando te van allá ya es otro. La gente que trabaja así, o sea que se dedica a esa actividad de la trata de personas, pues busca la gente más vulnerable. Porque acá también hay mucha pobreza, mucha necesidad. Entonces es muy fácil que se te engañe. Papi, moría, ¿cómo me meten la mía? Ahora ofrecen un trabajo y por ahí, de botar, Varios distritos del departamento tenemos mucha denuncia sobre trata de personas. Actualmente tenemos 876 familias activas a los cuales estarían llegando la misma capacitación que se le bajó a los guías familiares. Ellos tienen como objetivo hacer llegar eso a cada hogar de las familias activas del programa Tecoporá. También el compañero de Tenondena les hace llegar la misma capacitación a las familias beneficiarias del programa Tenondena. Es importante tener la orero ya capacitar, porque orero y la oro vea la contacto con las familias. A muchas organizaciones, pues ya tú la mujer jamás de la nada a capacitar a cada familia por el tiempo, por el costo. Ahora que nos íbamos hoy prácticamente con las familias en su día a día, pues la orero capacitar es igual que penguaje a cada familia a ver. Este tema de la capacitación sobre la trata de personas que nos vino a nosotros primeramente a capacitarnos fue excelente por el motivo de que muchas veces somos desconocidos de este punto
y que nuestra familia misma, a quien le estamos visitando, esa familia vulnerable, está pasando por ese punto. Y es importante también a través de nosotros que ellos se capaciten y que conozcan esta problemática que nos está agarrando de a poquito y que muchas veces desconocemos. Los materiales que fueron dirigidos a las familias consisten en afiches, en dípticos y en calcomanías, todas ellas con material, información útil para el usuario de cómo prevenir la trata de personas. Es muy importante estos materiales que nos han dado porque a través de ellos, por ejemplo, la familia enfoca más su conocimiento porque viene con diseños, ya sea con diseño de dibujos, con todos los artículos que podrían ser muchas veces objeto de visualización para aquellas personas que muchas veces no leen y no escriben. A las familias les facilita mucho los materiales con dibujos. Es más factible comprender la capacitación cuando los materiales son didácticos. Entonces eso facilita mucho para que las familias entiendan cómo podemos prevenir la trata de personas y qué hacer cuando ya nos encontramos con una eventualidad de trata de personas, ya sea en el mismo hogar o en el hogar de familiares cercanos o amigos. Se la yendo a la trata de personas es igual de que cualquier persona ofrece de la trabajo y cuando bajo cualquier circunstancia para imaginar en baapo para la en baapo voy para ganata niña tendrán a jamandi para yajata. Se recomienda a la persona la comunidad guape o la taller pesa uya ver la olla ya poja ojo vamos a participar en la capacitación porque es tema muy interesante, muy importante para tratar, ya sea porque afecta a la persona misma, a toda una familia. Es importante mediante PH y para la trata de personas, o engañé con la juventud, me ha conseguido los jóvenes mediante oreguías la explicadores.